Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y con el del Espíritu Santo. Amén. Agosto 26. La sutil influencia del error. Porque hay muchos rebeldes, habladores vanos y engañadores, especialmente los de la circuncisión, a quienes es preciso tapar la boca, porque están trastornando familias enteras, enseñando por ganancias deshonestas cosas que no deben. Tito 1, 10, 11. Ten cuidado con el peligro de los habladores vanos. La iglesia de Creta estaba siendo amenazada por algunos rebeldes. Eran como aquellos que se enlistan en el ejército, se presentan al servicio y se ponen un uniforme, pero tan pronto como comienza la batalla, se niegan a obedecer a su oficial al mando. Pablo dice que estas personas insubordinadas son habladores vanos. Sus palabras son vacías, pero hacen que parezcan como las más importantes que jamás hayas escuchado en tu vida. Quieren desviarse de las cosas principales y claras de las escrituras y hacer que todos se enfoquen en los aspectos secundarios y en sus particularidades. Y de manera sorprendente, aunque son engañadores, son capaces de atraer a otros. Algunas personas son particularmente susceptibles a este tipo de sinsentidos. No es posible tener un producto que se venda a menos que tenga un mercado que esté comprado. Si una congregación no está bien instruida en la verdad y si no tiene ancianos como los descritos en Tito 1, del 5 al 9, para proteger al rebaño, entonces será vulnerable a los individuos que se levantan y busca alejar a los fieles. El mayor peligro no es necesariamente un ataque desde fuera de la iglesia. La mayoría de ocasiones este ataque es sigiloso y sutil y viene del interior. A menudo es difícil identificar a quienes engañan de esa manera. No dirán, síganme, me estoy alejando de la verdad. Más bien dice, sígueme porque conozco la enseñanza clave para que necesitas creer. Debes asegurarte de hacer estas cosas y no aquellas. El Evangelio es la asombrosa historia de que a través de Jesús y su obra en la cruz, Dios transforma completamente la vida de sus hijos. Junto con este cambio en nuestros corazones, Él nos da la verdad inmutable de su palabra, y esa verdad es digna de nuestras oraciones por la iglesia y por sus pastores. Vale la pena defenderla con todas nuestras fuerzas. Por eso, oremos que las palabras de Pablo sean un recordatorio de que debemos guardarnos de los habladores engañosos y vanos y estar alertas al examinar nuestro propio corazón. Escucha a aquellos cuyas palabras están llenas de gracia y verdad y asegúrate de que tus propias palabras también estén saturadas de esas dos características de la verdadera vida cristiana. Tito 1, del 5 al 16. Amén. Amén, hermanita Rodelia. Muchísimas gracias por la lectura del devocional. Familia, muy buenos días, los que se acaban de conectar. Hoy el devocional nos trae un tema muy importante, como todos los días. Es un tema no solamente importante, sino trascendental y de suma importancia y atención para nosotros. El título devocional, como leía nuestra hermana Rodelia, la sutil influencia del error. Y el texto base se encuentra en Tito, carta que escribe el apóstol Pablo a uno de sus colaboradores en Creta. Y dice, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancias deshonestas lo que no conviene. Iniciemos, mis hermanos, entendiendo algo. Desde el inicio, desde el Génesis, el enemigo de nuestras almas no ha cambiado de estrategia. Engañar, la mentira, manipular, seducir
Y eso continúa. Pero lo que tenemos que tener más importante es que en los tiempos finales será alarmantemente esta estrategia aplicada a la iglesia. Y muchos están siendo engañados, muchos están siendo seducidos, no pocos. Incluso la misma escritura dice que una de las señales que determina la llegada, la segunda venida del Señor Jesucristo, es el engaño. Dice la palabra del Señor en Mateo 24, cuando está el Señor Jesucristo respondiendo una pregunta a los discípulos, dice que vendrán muchos en mi nombre. Pero luego también dice que si le fuera posible, engañaría aún a los escogidos. Entonces, el engaño, esa sutil influencia, ¿por qué habla sutil? Porque no es abierta, es sutil, parece imperceptible ante nuestros ojos. Mis hermanos, y realmente esa es una declaración incómoda, pero necesaria. La iglesia evangélica moderna se está muriendo de una enfermedad espiritual, y no es la persecución, porque ustedes ven que en los lugares donde más está creciendo la iglesia, esos lugares donde está siendo más perseguida. China, Irán, Irak, Siria. Y la gente se mantiene firme en la fe. Pero el engaño empieza a intoxicar lenta y silenciosamente. Y se está ahogando la iglesia en un pantano de error doctrinal disfrazado de relevancia, de pragmatismo, es decir, de resultados, de una falsa unidad. Mientras dormimos, el enemigo no ha dejado de hacer su trabajo. Hermanos, él no viene con un ejército, envía infiltrados, falsos pastores, falsas doctrinas, maquilladas de verdad, muy seductoras. Son mentiras o verdades a medias. Hermanos, esto no es nuevo, como les decía inicialmente. En el primer siglo, el apóstol Pablo, en su sabiduría, escribiendo esta carta, una carta pastoral inspirada por el Espíritu Santo, vio la misma amenaza acechando a las jóvenes iglesias en Creta. Y le encargó a un hombre, a Tito, que no era un teólogo de oficina, era un pastor que iba al campo de batalla, que se enfrentara a esta situación y con valentía tapar la boca a los falsos maestros. Hermanos, hoy con estos dos versículos que son explosivos, vamos a ver la anatomía del error espiritual. Vamos a despojarlo de su disfraz, cómo se maquilla, cómo se mimetiza y ver realmente cómo es su fuerza destructiva y qué lo motiva y cómo debe ser identificada y confrontada y silenciada para bien de la iglesia. Y eso es muy importante, mis hermanos. Miremos primero entonces la identidad de aquellos que llevaban el error. Pablo no deja, o sea, no se va por las ramas. Él directamente dice quiénes son y cuál es la actitud de ellos. Eran enemigos internos de la fe. Eran de los judíos que se habían convertido al cristianismo supuestamente. Dice que son contumaces, es decir, rebeldes, no sometidos, insubordinados. ¿Y a qué se rebelan? No a una personalidad o a un pastor, sino a la autoridad de la palabra de Dios, que se ponen a sí mismos por encima de las escrituras. Y algunas veces nosotros somos tipo de personas rebeldes. Dios dice, pero dice, eso no me parece. Eso no es justo. A mí me parece que es por este lado. Y eso es lo que está haciendo esta gente. No se están sometiendo a la palabra de Dios. Y quien no se somete a la palabra de Dios no se somete a Dios. Si tú estás sometido a la palabra de Dios, estás en Cristo. Y ese sometimiento voluntario a la palabra de Dios es un acto de adoración del creyente, porque es un acto de, es un acto de obediencia. Entonces, este tipo de personas son autónomos. Creen que sus ideas,
sus revelaciones privadas o sus sentimientos tienen la misma autoridad que la misma palabra del Señor. Es lo que dice Proverbios 18:1. El que se aparta y busca su propio deseo, contra todo consejo se irrita. Es una característica principal de estos hombres. No es una doctrina errónea específica, sino una actitud de rebelión. Se resiste a ser corregido y a ser sometido al examen de la Biblia. Esa es una persona con tumbas. Son charlatanes. ¿Y qué dice el apóstol Pablo con esta palabra? Habladores de vanidades. Es decir, que es algo vano, vacío, sin propósito, sin peso eterno. Es decir, viviendo en lo temporal. Es decir, que toda aplicación de la Biblia, que toda interpretación o todo lo que ellos enseñan apunta al aquí y a la ahora. Aquí nos encontramos con la mal llamada doctrina de la prosperidad. Gente que vive pensando solamente en el aquí y el ahora. Y entonces, como esta gente habla lo que el hombre quiere escuchar. ¿Qué es lo que quiere escuchar el común denominador? Incluso es tanto la iglesia, el aquí y el ahora. Tenga, prospere, crezca, obtenga esto, haga esto y Dios le da esto. Eso motiva. Pues es que usted ve que como un denominador de este tipo de doctrinas, la gente va masivamente porque están escuchando lo que quieren oír. Hermanos, la palabra del Señor es ofensiva para la carne. Humilla el corazón del hombre. La misma escritura dice que es como una espada, que es como un martillo, que penetra hasta lo más profundo del alma y revela las intenciones de nuestro corazón. Revela realmente quiénes somos. Incluso nosotros muchas veces nos engañamos a nosotros mismos. Pero el Señor nos muestra una verdad, quién realmente Él es y quiénes somos delante de Él. Y la necesidad que tenemos delante de Él. Entonces estos hombres hablan vanidades. Son conversaciones sin un peso de gloria, como te decía inicialmente, sin peso eterno. No hablan para edificar, sino para impresionar. Es decir, seducen. Llenan el aire con especulaciones interminables sobre genealogías, profecías no bíblicas, experiencias místicas, otras cosas novedosas, y hacen que se desvíe la atención de las doctrinas fundamentales de la iglesia. ¿Y por qué hago ese énfasis en fundamentales? Porque son doctrinas inamovibles, que deben mantenerse como el fundamento de la iglesia, es el cimiento de la iglesia. Y ellos lo que hacen es cambiar el fundamento de la iglesia. Pues ustedes van a encontrar que ese tipo de doctrinas hay mal llamados apóstoles, que establecen nuevas revelaciones, que porque Dios les dijo, pero todo lo que ellos están enseñando es totalmente contrario al carácter de Dios. Pero la gente escucha, porque como fue una experiencia tan mística, tan sobrenatural y tan espectacular, que parece de película, entonces la gente dice, esto es verdad. No sé si ustedes recuerdan al pueblo de Israel en el desierto. Ven todas las señales de Dios cuando los saca de Egipto. Llegan al desierto. Moisés está en el monte Sinaí y se demora 40 días para regresar. El pueblo se desespera. Busca un sacerdote. Mire, ¿a quién buscaron? Un sacerdote, a Aarón, hermano de Moisés. Que dice, haznos un Dios como los demás pueblos. Y les fabrica un Dios. Y después de que lo fabrica, le dice, este es Jehová, que lo sacó de la tierra de servidumbre. Y día santo a Jehová es esto. Y todo el mundo celebraba. Y mire que fue un sacerdote. Siempre habrá un sacerdote, siempre habrá un pastor, siempre habrá un profeta que te construya un ídolo. Que te acomode, que te haga un Dios que se acomode a tus necesidades, a lo que tú necesitas supuestamente. Y eso hace la sutileza del engaño. Luego dice, son engañadores. Aquí Pablo usa la palabra que significa defraudadores. Defraudadores de la mente, engañan cerebros
¿Y por qué es tan importante este énfasis? ¿A dónde apunta cada uno de sus mensajes, o sus enseñanzas, o su sutileza? A la mente. Pone una idea, que fue lo que hizo Satanás con Eva. Puso una idea en su mente. Dios no es bueno. Él no quiere que ustedes sean sabios, que conozcan el bien y el mal. Cuando Él le dijo, porque si ustedes comen de este fruto, serán como Dios. Allí fue el detonante. Sembró esa idea. Bueno, no son simplemente ideas equivocadas, son malintencionadas. Su objetivo es defraudar, estafar, engañar. Su objetivo es separarnos del Dios vivo. Ven lo que dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 11, del 1 al 5. Ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando otro Jesús, que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, o otro evangelio del que habéis aceptado, bien lo toleráis, y pienso que nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Pablo está abordando este problema en la iglesia de Corinto también. Les está haciendo advertencia que pueden ser seducidos de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Qué harán estos hombres? Tomarán versículos de contexto y los torcerán y presentarán un producto que se parece al evangelio, pero que le ha extraído el alma. Son los herederos de directos de los falsos profetas del Antiguo Testamento, que decían paz, paz, cuando no hay paz. Jeremías 6:14, dice la palabra del Señor, porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Es decir, que todo está bien, que nada de lo que dice el profeta Jeremías, que era golpeado, que decía la palabra del Señor, que venía de parte de Dios, eso no les gustaba, los ofendía. Ellos querían escuchar que toda su vida estaba bien, que no pasaba nada, que estaban bien con el Señor, que sus actos pecaminosos Dios los toleraba, que Dios entendía que eran falibles y que eran seres humanos y que podían cometer errores, pero que siguieran así y que fueran a la iglesia, que no dejaran de ir a la iglesia. Hermanos, esto es peligroso, porque se trata de tu alma, se trata de tu salvación. Otro punto importante, son sectarios, mayormente los de la circuncisión. Pablo identifica su origen, son legalistas, judaizantes. Su error era añadir algo a la obra terminada de Cristo, es decir, Cristo más obras de la ley. Es decir, Cristo más lo que yo puedo hacer. Cristo más mi declaración profética. Cristo más mis acciones para comprar el favor de Dios. Hermanos, los agentes del error en este tiempo pueden ser legalistas, que añaden reglas, manera de vestir, cómo debemos hablar, cosas externas. O también puede ser cosas liberales, que quitan el pecado y la soberanía de Dios. Pero el principio es el mismo, diluir el evangelio puro, ya sea añadiendo o quitando. Siempre atacan la suficiencia de Cristo y la suficiencia de la bendita palabra del Señor. Ahora miremos el mandato para confrontar el error. Frente a esta amenaza, la respuesta de la iglesia no puede ser la tolerancia pasiva. Pablo da una orden pastoral enérgica como de un militar. Tapar la boca. Es una palabra gráfica que significa poner un bozal, hacer callar. No es una invitación al diálogo ecuménico, es decir, a la unidad. Toleremos. ¿Qué pasó con el mensaje a las 7 iglesias? Cuando están tolerando,
a una mujer que se dice profetiza, la llama como Jezabel, y la toleran y la permiten para evitar los problemas en la iglesia, para que todos estemos cómodos y bien. Error, eso no es así. Es una orden para silenciar las falsas enseñanzas. ¿Cómo? No con violencia física, sino con el poder abrumador de la verdad bíblica. Es refutarlos, exponerlos, avergonzar su enseñanza con una exégesis sólida y una teología robusta. Es el mandato de Judas. Judas 1, 3 al 4. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros y exhortaos. Esta palabra es clave, exhortándoos, es decir, poner una idea correcta en su mente, es decir, llevarlos a la verdad, que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Y escuchen esto, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. No, esta palabra, contender, no es una palabra suave, es un término intenso y militante que evoca la imagen de una lucha o competencia atlética agónica. De ahí viene la palabra agonía. Y tiene un prefijo que es epi, que significa sobre o encima, añadiendo una capa de intensidad. No es cualquier lucha, es una lucha sobre algo de suma importancia. Esa palabra en griego es agonizomai, que significa luchar, esforzarse, competir en juegos atléticos. Implica un esfuerzo extremo que requiere toda la energía, concentración y sacrificio de uno hasta el punto de agonizar. El apóstol Pablo está usando ese mismo término cuando dice, he peleado la buena batalla. Es decir, con agonía, con todas mis fuerzas. No hubo un solo día que no peleara. Nunca dio lugar a no estar en batalla. ¿Por qué? Porque el enemigo de nuestras almas anda como león rugiente buscando a quién devorar. No, estamos viviendo en el tiempo de la gran apostasía. Eso es una señal que muestra la venida de Cristo, el gran engaño. Y la palabra apostasía significa uno que estuvo en la fe, pero ya apostató a la fe, ya abandonó la fe. No para no ser religioso, no, para tomar esa fe y distorsionarla y acomodarla. Y eso es lo que viene para la iglesia, la gran apostasía, que se está gestando hace muchísimo tiempo y que ha venido madurando y ha venido creciendo. ¿Y cómo es ese denominada? El ecumenismo, donde todas las religiones del mundo serán una sola, adorando un supuesto mismo Dios, independientemente de las diferencias doctrinales fundamentales. Así crean Buda, Mahoma, o en Alá, o en X, Y o Z. Lo importante es que todos los caminos llevan a Dios. Como el texto cuando el término dice que todos los caminos llevan a Roma. Ese no es el Dios de la Biblia. Pero muchos pseudocristianos y grandes líderes evangélicos en el mundo están adoptando esa posición. Están negociando la fe, están negociando los absolutos de Dios. Luego Pablo dice, por lo tanto, contender significa luchar intensamente, esforzadamente al máximo, combatir con toda energía y determinación posibles. Ardientemente, el modo de la contienda. La palabra ardientemente transmite la actitud con la que debemos contender. No es una lucha fría, mecánica y burocrática. ¿Qué implica? Pasión, celo, fervor, convicción profunda. Es una lucha motivada por un amor apasionado por Dios, por su verdad y por las almas de las personas que pueden ser engañadas por el error. Es lo opuesto a la apatía, la indiferencia o la cobardía, que muchos pueden estar allí.
No le digamos nada para no tener problemas con el hermano. No, prefiero tener problemas con el hermano que con Dios, porque es mejor agradarle a Dios que a los hombres. Pero esas falsas doctrinas tratan de agradar a las personas para que no se vayan de la iglesia. Suavicemos el mensaje. Bueno, nosotros vinimos a ser heraldos. Así dice el Señor. No más. Como dijo Elías, vive Jehová en cuya presencia estoy. Y el mensaje no era muy suave. Era un mensaje de juicio. También hay momentos en que la palabra nos consuela y nos anima y nos fortalece. Pero la palabra del Señor ofende la carne, vivifica el espíritu. El significado contender ardiente por la fe era el objetivo de la contienda. Este es el elemento más importante porque ¿por qué luchamos? No luchamos por opiniones personales, preferencias o tradiciones, o por ganar una discusión, o por ganar los principios de una denominación. La fe. Aquí no se refiere primariamente al acto subjetivo de creer, aunque lo incluye, sino el cuerpo, el objetivo de la verdad revelada, que constituye el mensaje cristiano, es decir, el mensaje completo y puro, toda la bendita palabra del Señor, no algunas palabras, toda. Es un cuerpo. Pablo le dice a Timoteo, procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como un obrero que no tiene que avergonzarse porque traza bien la palabra, ¿verdad? ¿Cuál es la figura que busca el apóstol Pablo allí? No se olvide que Pablo construía carpas, es decir, era como un sastre. Y lo que hacía es que estaba diciendo de que todas las partes de la prenda que estaba haciendo debían encajar perfectamente, no a la fuerza, no pretender meter la manga de una camisa en la manga de un pantalón. Era imposible, pero muchos se la ponen así, porque así les gusta. Se refiere al evangelio completo y puro, las doctrinas esenciales que fueron entregadas una vez por todos los apóstoles, la doctrina apostólica. No olvide que nosotros somos apostólicos, no romanos, sino apostólicos, es decir, las doctrinas apóstoles que eran fundamentales en la iglesia. Judas también dice la fe que había sido dada una vez a los santos, Judas 1:3. Es un depósito de la verdad permanente, fijo, inamovible, no negociable. Entonces, contender ardientemente es luchar con toda nuestra energía y pasión y convicción, con un esfuerzo agónico para defender y preservar y proclamar las verdades esenciales que no son negociables del Evangelio contra cualquier distorsión o negación o ataque. Hermanos, contender por la fe no significa ser un buscapleitos, arrogante o alguien que discute por minucias. Se manifiesta de diferentes maneras. Una defensa personal, una apologética, estudiar diligentemente la palabra del Señor para conocer la verdad, también que pueda identificar el error. No sé si ustedes saben que los cajeros de los bancos no les enseñan a conocer los billetes falsos, porque hay muchos billetes falsos, solo uno, la verdad, el billete verdadero. Y lo conocen también que cuando llega a sus manos automáticamente es falso, porque conocen también la verdad que identifican la mentira. Hagamos una pregunta hoy. ¿Conoces también la verdad? ¿Te ocupas diligentemente en reflexionar y meditar en lo que has escuchado el día de hoy? ¿En lo que lees en la bendita palabra del Señor o no la lees? ¿O no te interesa? Porque, hermanos, uno como pastor se da cuenta. Y es un problema porque la gente ya no lleva a la iglesia la Biblia, sino el celular. Y hay gente que usted dice, vamos a leer Malaquías o Ageo o X libro. Y usted lo ve que se mueven por toda la Biblia buscando el libro porque no lo encuentran. Y hay Biblias que no traen esos libros. Es lo que uno dice. Pero uno se da cuenta que no están viven con la palabra del Señor. O que se quedan solamente con lo que escuchan el domingo y vuelven a tocar su Biblia en toda la semana. Es decir, que no se alimentan espiritualmente. Uno de los propósitos de este devocional, que lleva a completar 2 años, es ese. Que todos los días estemos conectados a la vida. Que todos los días seamos intencionales. Mantenernos firmes.
porque es que todos los días estamos en batalla. Yo no me imagino un soldado que solamente coja su fusil un solo día a la semana y que saca al campo de batalla sin fusil, sin munición, como si estuviera de vacaciones o de permiso. Ya saben cuál es el final de ese soldado en el campo de batalla, porque estamos en guerra. Es una guerra a muerte por la verdad, por los absolutos de Dios. Y muchos están cayendo en ese error. Muchos están siendo seducidos de la de la sincera fidelidad a Cristo. Nos debemos estar preparados para una defensa, pero no con el ánimo de destruir, sino de llevar a las personas a Cristo, a identificarles el problema que tienen. La iglesia no es un debate cultural, mis hermanos, perdón, no es un club de debate, porque muchos han convertido eso. Con todo respeto, espero que no haya ninguno aquí. Conviertan la palabra como un club, vamos a debatir tal doctrina con el ánimo de ganar. Es decir, yo sé la verdad. No, queremos de ganar a nuestro hermano, de llevarlo a ver la verdad, de ayudarlo en su salvación, no salvarlo, de ayudarlo, de mostrarle el error. Y ese resultado tiene que llevarme a ser más como Cristo, más humilde. No convertirme en un sabelotodo, orgulloso, soberbio, altivo. Eso es lo que pasa cuando escogen un pastor neófito en la palabra. No, no neófito en lo que sabe, sino nuevo en el Evangelio, pero que sabe mucho. Es peligroso, porque cae en el engaño, ya saben de quién, del enemigo de estas almas, y por de orgullo. Y el orgullo es lo más parecido al diablo, y daña y divide iglesias, y lastima. Es un peligro inminente, trastorna las casas enteras. He aquí la evidencia de su peligro. Esta palabra en hebreo, perdón, en griego significa volcar, destruir desde los cimientos. El error no es un juego de salón intelectual, mis hermanos. Tiene víctimas reales, hogares enteros, familias que una vez eran estables en la fe, son puestas en descontrol. Matrimonios divididos, porque un cónyuge sigue un falso maestro, hijos confundidos por enseñanzas extrañas, finanzas familiares destruidas por las ganancias deshonestas de este tipo de personas. Son charlatanes, son falsas doctrinas. Es un cáncer que hace una metástasis en la unidad más básica de la sociedad, matrimonio y familia, en los hogares cristianos. ¿Cuál es la motivación de estos hombres detrás del error? Finalmente, Pablo nos lleva al corazón oscuro del problema, la motivación, enseñando por ganancias deshonestas lo que no conviene. Es la raíz de la gran parte de las falsas enseñanzas que no están centradas en la Biblia, en el absoluto de la Biblia. Es economía, es avaricia, es un negocio. Estos hombres han descubierto que la religión vende, han convertido el púlpito en un mostrador y el evangelio en un producto. Profetizan por dinero. Recordemos a Miqueas 3:11. Sus jefes juzgan por cohecho y sus sacerdotes enseñan por precio y sus profetas adivinan por dinero y se apoyan en Jehová diciendo, no está Jehová entre nosotros, no vendrá mal sobre nosotros. Comercializan la gracia de Dios, su Dios es su vientre. Lo que dice Filipenses 3:17 al 19. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros, porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo, llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, y el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Enseñan lo que no conviene, doctrinas que halagan el oído, que prometen prosperidad y salud, pero no convienen para la santidad, para la humildad, ni para la gloria de Cristo. Este mensaje está diseñado, hermanos, para atrapar clientes, no para ser discípulos. Hermanos, debemos comprometernos con la exposición bíblica.
Y no solamente exponer bíblicamente, sino vivir bíblicamente. No vivir de acuerdo a las costumbres de este mundo, a la corriente de este siglo. No se olvide que somos una contracultura. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Cultivemos el discernimiento. No sé cuánto tiempo tú pasas meditando en la palabra del Señor. Y es necesario, es imperativo en la vida del creyente meditar de día y de noche. Esa fue la orden que Dios le dio a Josué. Mira que te mando que te esfuerzas, que seas valiente. Medita de día y de noche en la bendita palabra del Señor, en la ley de mi siervo Moisés. No se aparte esta palabra de tu boca ni de tu mente. Y luego dice, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien en todo lo que emprendas. Así como dice Santiago, que el hombre que persevera y que mira perfectamente en la ley de Dios, prospera en todo lo que hace. Todo lo que está haciendo es para la gloria de Dios. Pero debemos ser insistentes, debemos ser intencionales en meditar en la palabra del Señor, en ser como los de Berea, que lo que enseñamos aquí como cristianos, como líderes de la iglesia, o como hermanos en la fe, o como consiervos de ustedes lo revisen. Y si algo que no comprenden, no entienden, pues para eso estamos, para preguntar. Y con la palabra del Señor, hermanos, si estoy equivocado, pues pedir perdón, hermano, me equivoqué en esta enseñanza. Gracias, hermano, por ayudarme en esto. O hermana, pero no se trata de competir, se trata de estar en Cristo, como hermanos en la fe, pero siendo honestos. Valoremos la pureza, hermanos, valoremos la pureza de la iglesia por encima de su tamaño. Una iglesia llena de personas que creen en un evangelio diluido es un fracaso espiritual, no es un éxito. Apoyemos a los líderes que se atreven a confrontar el error, aunque sea impopular, hermanos. Protejamos nuestro hogar. Hermanos, varones están aquí. Seamos pastores en nuestra familia. Llevemos a nuestros hijos, a nuestra esposa, a Cristo, por medio de la palabra. Oremos por ellos. Enseñémosles a discernir entre el bien y el mal a la luz de la Escritura. Que es un hogar cimentado en la verdad. Es un hogar fuerte frente a los engaños. Recordemos a Lucas cuando enseña los dos cimientos, que dice Lucas, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? En Lucas 6, 46 al 48. Y no hacéis lo que yo os digo. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicará quién es semejante. Mire esto, semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó. Mire que lo que hizo, él mismo tomó y empezó a profundizar hasta encontrar terreno firme y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino la inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Ese eres tú, ese soy yo. Bueno, la batalla por la verdad no es opcional, es el llamado central de la iglesia frente a esos contumas, habladores de vanidades y engañadores. Nuestra respuesta no puede ser la cobardía ni la complacencia. Debe ser una confrontación valiente, llena de humildad, mansedumbre, basada en la palabra de Dios y motivada por un amor profundo por Cristo y por su iglesia. Hermanos, el error es sutil, pero la verdad es poderosa, es libertadora y nuestra arma. Hermanos, que seamos encontrados fieles en defenderla, proclamarla y vivirla para la gloria de Dios. Mi querida familia, este ha sido el devocional del día de hoy.